Continuando con nuestro curso online de introducción a las bases de datos espacial y luego de los participantes haber realizado el módulo nivelación directamente, o para los que ya han cursado directamente el curso de sistema de información geográfico completo con QGIS, y seguidamente cumpliendo ese primer requisito, vamos a entrar un poquito ya a lo que es el curso formal de la introducción a base de datos espacial con el tema, el ítem o módulo desde el punto de vista de nociones básicas de las bases de datos. Y en este módulo pues se discutieron dos temas antes de iniciar este tema y culminar el módulo, donde hablamos un poquito sobre definición de las bases de datos, definición y filosofía, a cargo del profesor Víctor López, donde él hace una pequeña explicación de lo que es una base de datos relacional directamente. Seguidamente hablamos un poquito sobre la introducción al dato y al metadato, para poder entender cómo es concebido las bases de datos geoespaciales a través de las infraestructuras de datos directamente. Y finalmente, continuando, el último tema para culminar este módulo, vamos a hablar un poquito de los programas utilizados en las bases de datos, una alternativa para migrar al software libre directamente. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a hablar de un programa que muchos conocemos, de los que venimos directamente a haber trabajado bajo la filosofía del Windows y de los programas de ofimática que nos ha ofrecido por muchos años directamente antes de entrar al software libre directamente. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el modelo del programa MicroAccess directamente. Y vamos a solamente hablar un pequeño tips de este programa, que es un sistema de gestión de base de datos incluido en un paquete ofimático denominado Microsoft 365, que es el sucesor desde el punto de vista del EBIC Max Basic directamente. Access es un gestor de base de datos que utiliza un concepto de base de datos relacionados y que pueden manejar por medio de consulta e informes directamente. Pero este programa tiene algo en particular directamente, que QGIS puede leer una conexión ODBS directamente. ¿Y qué significa ODBS? Bueno, es una extensión que se instala dentro de Windows que me permite interconectar esas bases de datos directamente con QGIS. Cuando nosotros, vamos a decirlo así, hace 12 años directamente, en el año 2010, nosotros realizamos el primer curso de base de datos dirigido por mi amigo ingeniero Leonardo Ruiz. Para ese momento se dictó un curso de base de datos para los profesionales de PDVSA, y ahí fue donde aprendí a hacer esa conexión directamente con QGIS. Para ese tiempo QGIS era la versión 1.8 directamente, y específicamente lo que hacía era de que se conectaba directamente esa conexión, se interrelacionaba para poder visualizarla dentro de QGIS directamente, y se creaba todo lo que se llama un concepto básico de datos relacionados con los bases de datos, donde usted podía crear columnas, filas, de generar, darle el nombre al tipo de datos que usted iba a agregar dentro de la base de datos, todos esos elementos relacionados, cómo hacer una base de datos para un sistema catastral directamente. Microsoft Office es un software de base de datos fácil de usar, utilizado por particulares y empresas. Un usuario de Access puede almacenar, consultar, informar y manipular datos dentro de las bases de datos directamente. Usted puede hacer una manipulación de esa base como tal directamente. Y desde el punto de vista, este sistema utilizado directamente por ArcGIS permitió crear lo que se llama la famosa dato de vamos a decir el almacenador de datos como el GeoDatabase para una firma privativa como ArcGIS directamente. Seguidamente vamos a hablar de algo que se llama la LibreOffice más PostGIS, que es una poderosa suite
de oficina con una interfase limpia y potente de herramientas que dan la posibilidad de sacar gran productividad, convirtiéndola en una oficina libre de código abierto, más potente del mercado. Incorpora varias aplicaciones desde el punto de vista y la convierten como una potente suite de oficina libre directamente. Ese sistema que nosotros hablamos, que lo que se llama la LibreOffice, es este icono que nosotros vamos a hablar aquí, que se llama la LibreOffice Base, y es un sistema de gestión de bases de datos relacionadas con el código abierto desde el punto de vista. Esta librería ofimática se descarga independientemente, ustedes la pueden buscar directamente, de que se llama LibreOffice directamente. Lo que vamos a decir, lo que la podemos mencionar como la OpenOffice.org directamente. Es una suite gratuita desde el punto de vista que usted la puede instalar para Windows y hace el equivalente de Microsoft directamente, las herramientas de Microsoft como es el Word, el PowerPoint, todos esos elementos que nosotros hemos trabajado por muchos años directamente. Este es el equivalente que por defecto lo trabajamos en los que hemos trabajado con Linux o con plataformas libres como Linux Mint directamente. Puede trabajar con archivos de base de datos externos integrados. Las bases de datos integradas se almacenan como un solo archivo, utilizando un Firebird basado en librería CSC directamente, y también basados en JavaScript como un motor de almacenamiento de bases de datos externos. Esa base actúa como una interfase gráfica de usuario frontal para facilitar las interacciones con varios sistemas de base de datos, incluido incluso hasta la Microsoft Access directamente. Y también tiene fuentes de datos como la ODBS, la MySQL y el PostgreSQL directamente. Actualmente esta herramienta, desde el punto de vista la LibreOffice, tiene un conector de PostGre directamente que me permite trabajar y hacer la interrelación, interconectar las bases de datos directamente, y se ha convertido en una herramienta muy buena desde el punto de vista para manejar, para almacenamiento de datos directamente en la parte libre directamente. Seguidamente vamos a hablar un poquito de lo que es el SQL. El SQL es un lenguaje de computación para trabajar un conjunto de datos directamente, y van relacionados entre ellos mismos. Los programas de base de datos relacionados como la Microsoft Access usan SQL para trabajar con esos datos directamente. Y finalmente, la programación SQL me permite interactuar como una base de datos. El lenguaje de consulta estructurado que trae este programa, desde el punto de vista, es implementado y valioso para cualquier persona involucrada en la programación de informática. Quiere decir que toda esa serie de comandos que nosotros vamos a realizar en este caso para los programas como Postgre, SQLite directamente, manejan lo que se llama el lenguaje universal de SQL. SQL es la fuente base para usted generar cualquier tipo de comando en cualquier tipo de programa. Estos comandos que nosotros vamos a aprender en el lenguaje SQL, ustedes los pueden aplicar en Postgre, en cualquier gestor o almacenador de base de datos que me permitan o manejen este lenguaje desde el punto de vista. De hecho, este es el lenguaje universal para cualquier tipo de programa de base de datos que se cree en este momento directamente. Seguidamente, como ustedes pueden ver, bueno, aquí tenemos la ficha. ¿Quién fue el que lo desarrolló desde el punto de vista? Fue la empresa IBM. Desde el punto de vista, nació por allá en 1974 directamente. Su diseñador se llamaba Donald Chamberlain directamente, y actualmente la última versión en el año 2019. Disculpen que está un poquito la fuente de Wikipedia, está un poquito atrasada, y es un sistema multiplataforma. ¿Qué significa? Que el SQL puede trabajar tanto en plataformas como Windows, Linux y Macintosh directamente, o cualquier otro tipo de plataforma que sea creada, maneja ese tipo de lenguaje. Se puede manejar, se puede instalar dentro de esas plataformas como tal. Seguidamente vamos a hablar del SQLite. SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacionada con compatibilidad ADIS directamente, contenida en una relativamente pequeña directamente, y de una biblioteca escrita
desde el punto de vista como el SQLite. Es un proyecto de dominio público directamente y fue creado por el doctor Richard D. Hick directamente. La diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos directamente entre un cliente y un servidor es que el motor de SQLite no es un proceso de independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, es una biblioteca que almacena con el programa, pasando a ser aparte de un sistema integral del mismo directamente. El programa utiliza funcionalidades de SQLite a través de llamadas simples directamente, subreactivas, y funcionan. Esto reduce la latencia del acceso a la base de datos y debido a que las llamadas a funciones son más eficientes que la comunicación entre procesos directamente. Finalmente podemos ver la cartilla. Aquí está el SQLite, donde puedo descargarla directamente. El SQLite en su página oficial, como ustedes pueden ver. Actualmente tiene una versión que se hizo hace recientemente, está en la versión 3.35. nosotros la vamos a trabajar, la vamos a descargar y vamos a aplicar el lenguaje SQL dentro de SQLite directamente, y vamos a crear tablas y vamos a hacer interconexión directamente con el SIG directamente, y se maneja bajo sistemas operativos multiplataforma. Quiere decir que lo vamos a manejar en Windows 10 directamente. Seguidamente vamos a hablar del POSRI SQL. POSRI, desde el punto de vista también llamado como un sistema de gestión de base de datos relacional, orientada al objeto del código abierto publicado bajo una licencia POSRI SQL directamente. Como ustedes pueden ver, aquí aparece su ficha directamente. Su última fecha de lanzamiento fue el 8 de julio de 1996 bajo una licencia POSRI SQL. Se maneja bajo un sistema también de multiplataformas directamente, y actualmente pues está en una versión mucho más desarrollada, y lo vamos a explicar cuando estemos trabajando con el módulo de POSRI SQL directamente también. Como muchos proyectos, es un proyecto de código abierto desarrollado, no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad desarrolladora. Quiere decir que hay muchos profesionales, muchos científicos, ingenieros en el área de la computación que han desarrollado este software, y se maneja bajo una comunidad, como en el caso de QGIS directamente. Seguidamente vamos a hablar del POSRI, y el POSRI se convierte en un sistema de administración de bases de datos directamente. Bases de datos que tiene una interrelación con el POSRI SQL. Es una base de datos especialmente mediante la adición de tres características. Los tipos de datos espaciales, maneja índices espaciales y funciones que operan sobre ellos, debido a que está construido sobre POSRI SQL. POSRI hereda automáticamente las características de las bases de datos empresariales, así como las estándares abiertas que implementan los sistemas de información geográfico. POSRI es un módulo que se añade un soporte de objetivos geográficos a la base de datos. ¿Qué me quiere decir esto? Que trabaja con sistemas de referencia directamente. Esos sistemas de referencia se convierten en una base de datos espacial para la utilización de los sistemas de información geográfico. Se publica bajo licencias públicas GNU. Un aspecto que debemos tener en cuenta desde el punto de vista del POSRI ha sido certificado del año 2016 por la Open Spatial Consortium directamente, un consorcio, lo que garantiza la interoperabilidad con otros sistemas también. Quiere decir que te permite interrelacionarse con otros sistemas directamente. Almacena información geográfica y también genera lo que se llama lenguajes de geometría, utilizando debajo un lenguaje con lo que se llama WKB directamente. Eso nosotros lo vamos a ver más adelante, esos lenguajes de geometría que va a manejar directamente este programa cuando estemos instalando el POSRI SQL y estemos hablando de todas esas características directamente.
Finalmente, actualmente hay numerosos productos informáticos que pueden utilizarse en Poggi como apoyo, como apoyo para las bases de datos. Entre ellos se incluyen QGIS, UDIC, GeoServer, MapServer, Grass, Engine, SYS, RedSpider, OpenGIS, GBC, GeoPista, LocalGIS, RayGIS, Next, Cosmo y finalmente también sistemas de información geográfico a nivel privativo como ArcGIS y Mapinfo directamente. Finalmente, vamos a decirlo así, otro almacenador y gestor y generador de base de datos. Vamos a hablar de una firma que es privativa, que es Oracle, y Oracle es un sistema de gestión de base de datos desde un punto de vista que permite, con su acrónimo en inglés Object Relational Base Manager, el desarrollado por la corporación Oracle directamente. Su dominio en el mercado de servidores empresariales había sido casi totalmente prácticamente hoy en día tiene un mercado mundial desde el punto de vista. Recientemente, incluso hace unos años, todo el sistema de base de datos de PDVSA está bajo los servidores de Oracle directamente. Y a pesar de que es una firma privada, las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo el sistema GNU de Linux directamente, un sistema totalmente libre directamente. Oracle lo podemos descargar directamente desde su sitio oficial. Es un sistema de gestión de base de datos relacionado, es una corporación desde el punto de vista manejado bajo sistemas plataforma, tiene un sistema de programación de JavaKey y CSS directamente, y la licencia es privativa desde el punto de vista, pero se puede interrelacionar mucho con MySQL también, que es otro sistema de base de datos privativo desde el punto de vista que lo generó y lo creó Microsoft directamente, y aquí lo vamos a mencionar. Y lo que se llama SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionado para el desarrollo empresarial desde el punto de vista. Entonces esto lo maneja lo que se llama grandes corporaciones que quieran almacenar cantidad y cantidad de información de base de datos, como la industria petrolera. Se puede trabajar bajo un sistema de MySQL o en su defecto en Oracle directamente, pero él te permite crear, modificar y ampliar esas bases de datos dentro de esos servidores directamente como tal directamente. Bueno, recientemente Oracle tuvo una demanda con Google y bueno, ustedes leerán las noticias directamente. No leí muy bien a profundidad quién ganó la demanda, pero hoy en día esas grandes transnacionales que almacenan información a nivel de datos, pues siempre terminan en este tipo de pleito como tal. Disculpen. Finalmente, el MySQL, dentro de las competidores más destacados está el SQL Server, y están también lo que se llama el Oracle, el MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, que han estado tradicionalmente disponibles para todo tipo de sistemas como Windows, y después del 2016, entonces estas licencias privativas se han migrado directamente para el proyecto GNU de Linux directamente. Finalmente, como ustedes pueden ver, bueno, aquí vemos una imagen, vamos a decirlo así, un visor de QGIS directamente. Esto lo estaremos haciendo en la clase final, y observen aquí en la parte del navegador directamente que QGIS hoy en día me incorpora lo que se llama el creador en este caso de formatos como se llama de base de datos GeoPax, SpacialLight, Postgre, MySQL, Oracle y DB2. En este curso vamos a trabajar con GeoPax, SpacialLight y con Postgre directamente, que me permiten trabajar directamente con estas bases de datos. Con MySQL y Oracle no puedo trabajar directamente porque yo tendría que tener permisos directamente de esas empresas para yo meterme a la nube, crear su base de datos, generar, vaciar toda la información, y si la información es espacial, pues conectarme directamente con el SIG. Ya eso tendría un impedimento. Yo tendría que tener una licencia paga para poder utilizar sus servidores y manejar ese ambiente desde el punto de vista directamente. Pero lo más importante de esto es que dentro de el software libre, entonces yo puedo trabajar con almacenadores desde el punto de vista como GeoPax,
SpacialLite y PostGIS directamente. Puedo crear esas bases de datos, puedo almacenarlas en mi computador, o si yo tuviera un dominio público, un servidor, yo las puedo subir a mi servidor privado y puedo trabajar directamente con esos formatos y con esos programas, esos formatos que han almacenado esa información. Disculpen. Seguidamente, esos programas del punto de vista me permiten, desde el punto de vista, crear nuevas conexiones y crear bases de datos. Para eso sería para el caso del Geopack y el SpacialLite. Pero para el caso del PostGIS y el MySQL, o en este caso el Oracle también, me permite, desde el punto de vista, conexiones nuevas, guardar conexiones y cargar conexiones desde el punto de vista. Si estuviéramos hablando de estos tres sistemas de servidores desde el punto de vista de bases de datos directamente. Entonces, finalmente, desde el punto de vista, vean de que fue una presentación muy corta, muy sencilla, pero donde explicamos desde el punto de vista, todas estos programas donde me permiten crear, administrar y almacenar desde el punto de vista base de datos directamente. Y hoy en día, pues desde el punto de vista, se siguen agregando nuevos programas para el punto de vista de las bases de datos geoespacial, para yo poder almacenar. Desde el punto de vista es muy novedoso. Hoy en día, yo no puedo tener, vamos a decirlo así, el catastro de una gran ciudad como la Gran Caracas o Bogotá o Lima, Perú. Yo no puedo tener eso almacenado en un computador desde el punto de vista, porque es una nube, es una información demasiado grande. Entonces existen, a través de lo que se llama los geoservers, que también yo los puedo crear. Yo puedo llevar toda esa información a la nube, puedo manipularla en la nube, y yo, que me permite, me puedo conectar y visualizar dentro de los sistemas de información de geográfico directamente. Entonces, vean la importancia de lo que es el manejo de las bases de datos desde el punto de vista a nivel de proyecto macro, a nivel empresarial desde el punto de vista, cuando estamos hablando de ese tipo de proyectos, incluso para la industria petrolera. Es totalmente diferente. Ahora, si yo hago un pequeño proyecto donde yo quisiera almacenar la información de una parroquia o municipio, yo simplemente puedo utilizar un gestor de base de datos como un Geopack. Totalmente sencillo. Pero si estamos hablando de la información de un estado, de una capital o de una industria como la industria petrolera, entonces a juro yo tengo que utilizar servicios de servidores, como hace algunos años PDVSA utilizaba Oracle directamente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este pequeño video y nos veremos en el inicio del módulo número 2, relacionado directamente con la introducción del lenguaje SQL. Bueno, que tengan una feliz noche. Hasta mañana.